Mi nombre es Clara Serrano y tengo 38 años. Soy mexicana, pero vivo en Madrid desde hace más de una década. Nunca imaginé que las personas más cercanas a mí conspirarían para destruirme. Esta es la historia de cómo mi esposo, Hugo, no solo quiso robarme 6 millones de euros, sino que también planeó asesinarme con la complicidad de mi suegra. Todo comenzó hace 6 meses, como directora de finanzas de Horizontes Hoteleros, un grupo con fuerte presencia en la Costa del Sol. Mi vida profesional era intachable. Me había ganado cada ascenso con esfuerzo desde que emigré de Monterrey a España buscando mejores oportunidades. La vida me sonreía, o eso creía. Notaba a Hugo distante. Mi esposo de 40 años parecía cada vez más interesado en mi trabajo, especialmente en el fideicomiso familiar que yo había creado para asegurar nuestro futuro. 6 millones de euros que representaban años de inversiones inteligentes y trabajo constante. Siempre fui la administradora en casa. Hugo, un arquitecto talentoso pero irregular en sus ingresos, nunca se había preocupado tanto por nuestras finanzas. Ese viernes de marzo sentí una corazonada. Les llamamos presentimientos en México, pero va más allá. Mi abuela siempre decía que los Serrano teníamos un sexto sentido para detectar problemas. Decidí poner a prueba a Hugo con una mentira. Le dije durante la cena que me habían degradado a contable y que perdería mi bonus anual. Su reacción me desconcertó. En lugar de apoyarme, noté un brillo en sus ojos. Me dijo que no me preocupara, que él se encargaría de todo. Me abrazó, con una sonrisa que ahora reconozco como calculadora. Esa noche no pude dormir. La actitud de Hugo no me cuadraba. Al día siguiente, revisé su computadora mientras él salía a correr. Lo que encontré me heló la sangre. Correos con Paula Gallego, una arquitecta de 36 años. No eran solo mensajes románticos confirmando una aventura. Hablaban de un plan que me involucraba directamente. La semana siguiente pedí a mi asistente Javier que monitoreara discretamente los movimientos financieros de Hugo. No me sorprendió cuando me informó que Hugo había viajado a Málaga con su madre viuda, Rosa Muñoz, de 65 años. Lo que sí me impactó fue descubrir que ambos habían visitado una notaría con Paula Gallego. Contraté un investigador privado. Necesitaba pruebas concretas, no solo sospechas. 3 días después recibí fotos y un informe detallado. Estaban tramitando un poder general falsificado a mi nombre. Mi firma aparecía en documentos que yo jamás había visto. El objetivo era transferir los 6 millones de euros del fideicomiso familiar y comprar un terreno en Marbella, un antiguo cortijo que, según los documentos internos que encontré, se revalorizaría enormemente si obtenía un permiso urbanístico antes del 15 de noviembre de 2025. Me quedé paralizada frente a mi escritorio en el piso 40 del edificio corporativo. Madrid se extendía bajo mis pies, pero yo me sentía en caída libre. Mi esposo, mi suegra y una mujer que ni conocía, los tres conspirando a mis espaldas. Ese fin de semana, Hugo propuso ir a nuestra casa de campo en Segovia. Me pareció extraño su repentino interés por esa propiedad que casi nunca visitábamos. Le dije que tenía que terminar unos informes y que iría al día siguiente. Esa noche recibí una llamada de Antonio, nuestro jardinero. Me dijo que había visto a Hugo manipulando la instalación de gas, que le había parecido raro y por eso me llamaba. Le pedí que tomara fotos sin que Hugo lo notara. Las imágenes que Antonio me envió confirmaron mis peores temores. Hugo estaba preparándolo, que parecía ser un escape de gas. Recordé entonces algo que había visto en los correos intercambiados con Rosa, una póliza de vida a mi nombre por 2 millones de euros que Hugo había contratado recientemente. Las piezas del rompecabezas encajaban de forma macabra. Mi propio esposo no solo quería robarme, quería matarme. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Repasé los 10 años de matrimonio buscando señales que hubiera pasado por alto. Momentos en que debía haber visto la verdadera naturaleza de Hugo. Recordé cuando nos conocimos en aquella exposición de arquitectura en Barcelona. Su encanto,
su aparente admiración por mi trabajo, su insistencia en que yo manejara nuestras finanzas porque yo era la experta. Todo había sido parte de un plan a largo plazo. A la mañana siguiente, llamé a mi amiga Sofía. La conocía desde la universidad, en Monterrey, y ahora también vivía en Madrid. Me escuchó en silencio mientras le contaba todo entre sollozos en la cafetería más discreta que encontramos. Me miró fijamente y me dijo algo que cambió todo. Me dijo que conocía a alguien que podía ayudarme, una auditora forense llamada María Pons. María tenía 29 años y una inteligencia que intimidaba. Nos reunimos en su despacho, ubicado en un antiguo edificio del centro de Madrid. Le mostré todas las pruebas que había recopilado, los correos, las fotos, los documentos notariales que había conseguido a través del investigador. Mientras los revisaba, su expresión pasaba de la concentración a la indignación. Me explicó que lo que estaban haciendo era claramente delictivo. Falsificar mi firma en un poder notarial era un delito grave, y preparar un accidente para cobrar un seguro de vida era intento de homicidio. Me preguntó qué quería hacer. No lo dudé ni un segundo. Quería justicia y quería recuperar el control de mi vida. María diseñó un plan meticuloso. Yo seguiría actuando con normalidad mientras ella trabajaba en reunir evidencia sólida. Contactó con un notario de su confianza que revisó los documentos falsificados y confirmó que la firma no coincidía con la mía registrada oficialmente. También contactó con un ingeniero especializado en instalaciones de gas que documentó las manipulaciones en la casa de campo. Mientras tanto, Hugo se mostraba cada vez más cariñoso, me invitaba a cenas románticas y me preguntaba constantemente por el trabajo. Yo fingía estar devastada por mi supuesta degradación, le decía que estaba considerando renunciar. Él me animaba a hacerlo. Me decía que podríamos vivir de nuestros ahorros mientras yo encontraba algo mejor. De nuestros ahorros, los mismos que planeaba robarme. Rosa también intensificó su presencia en nuestras vidas. Me invitaba a comer, me traía regalos sin motivo aparente. Una vez incluso sugirió que deberíamos pasar un fin de semana todas juntas, ella, su nieta Sara, Hugo y yo en la casa de campo, para desconectar. Decía, rechacé amablemente la invitación, inventando compromisos de trabajo. 3 semanas después de iniciar nuestra investigación, María me presentó un informe completo. Habían descubierto que Rosa era la verdaderamente detrás del plan. Tras la muerte de su esposo Fernando hacía 5 años, su situación financiera se había deteriorado considerablemente debido a malas inversiones. También habían encontrado que Paula Gallego no era solo la amante de Hugo, era la sobrina de un concejal de urbanismo en Marbella que podía agilizar el permiso para revalorizar el terreno del Cortijo. María además había contactado directamente con el notario en Málaga, haciéndose pasar por una auditora del colegio notarial. Descubrió que el notario, Javier Mendoza, tenía problemas financieros graves y había aceptado dinero para procesar documentos falsificados. Teníamos suficiente para denunciar, pero María sugirió ir un paso más allá. Quería tender una trampa que expusiera a los 3 cómplices sin lugar a dudas, y para eso necesitábamos la ayuda de una persona inesperada, la asistente personal de Rosa, Luisa Fernández. A sus 58 años, Luisa había trabajado para la familia Muñoz durante más de 2 décadas. Conocía todos los secretos familiares y había sido testigo del maltrato psicológico de Rosa hacia Hugo durante años. María la contactó y le explicó la situación. Luisa no pareció sorprendida. Nos contó que Rosa siempre había manipulado a Hugo desde pequeño y que lo había visto conversar a menudo con Paula en casa de Rosa cuando yo no estaba presente. Con la ayuda de Luisa, instalamos micrófonos en el despacho de Rosa, donde solían reunirse los 3. Éticamente cuestionable, pero en ese momento mi prioridad era proteger mi vida. Una semana después, obtuvimos lo que necesitábamos, una grabación de 45 minutos donde discutían abiertamente el plan. Rosa presionaba a Hugo para acelerar lo del escape de gas. Paula mencionaba que su tío necesitaba el dinero antes de firmar el permiso urbanístico, y Hugo se quejaba del riesgo
que estaban corriendo, pero lo que más me dolió fue escucharlo decir que yo era prescindible, que solo era un obstáculo para sus planes. Esa noche lloré por última vez por Hugo, luego quemé todas nuestras fotos juntos en la terraza de mi oficina mientras Madrid brillaba bajo el atardecer. Era momento de pasar a la acción. María sugirió un enfoque legal contundente pero discreto. Primero, presentamos una denuncia formal ante la policía por falsificación de documentos e intento de homicidio, aportando todas las pruebas recopiladas. Luego contactamos con el colegio notarial para denunciar a Javier Mendoza. Paralelamente, trabajamos con el departamento legal de mi empresa para bloquear cualquier movimiento del fideicomiso. También contratamos seguridad privada para vigilar mis movimientos por si Hugo o Rosa intentaban algo desesperado. Lo más difícil fue mantener la calma frente a Hugo cada noche. Cenar juntos mientras sabía que había manipulado la instalación de gas en nuestra casa de campo. Escucharlo hablar de futuro cuando sabía que planeaba eliminarme de ese futuro. Pero cada vez que flaqueaba, recordaba las palabras de mi abuela: los Serrano no nos rendimos, los Serrano luchamos. 3 semanas después de presentar la denuncia, la policía tenía suficientes pruebas para actuar. Decidieron detener a los 3 cómplices simultáneamente para evitar que se alertaran entre ellos. Hugo fue arrestado en su estudio de arquitectura, Rosa en su residencia de lujo en las afueras de Madrid, y Paula cuando salía de una reunión con su tío concejal en Marbella. La noticia saltó a los medios inmediatamente. Grupo hotelero, intento de fraude millonario y un plan de asesinato para cobrar un seguro de vida. Los periodistas acamparon frente a nuestra casa durante días. Recibí ofertas para exclusivas, libros y documentales. Rechacé todas. Esta historia no era para entretener, era mi vida. El caso judicial avanzó con solidez. Las pruebas eran abrumadoras, especialmente las grabaciones donde discutían explícitamente cómo simular un accidente para cobrar el seguro. El notario Javier Mendoza decidió cooperar a cambio de una reducción de cargos, lo que proporcionó aún más detalles sobre la operación. 7 meses después del arresto, se celebró el juicio. Verlos entrar en la sala esposados fue una experiencia surreal. Hugo, ojeroso y demacrado. Rosa, arrogante incluso en esas circunstancias. Y Paula, visiblemente nerviosa y evitando mi mirada. Mi declaración duró 3 horas. Relaté cada detalle desde que comencé a sospechar hasta que obtuvimos las pruebas definitivas. Hablé con calma y precisión. No quería que me vieran como una víctima destrozada, sino como una sobreviviente que había desmantelado su plan criminal. El momento más tenso fue cuando me permitieron dirigirles una pregunta directa. Miré a Hugo a los ojos y le pregunté si en algún momento de nuestros 10 años juntos me había amado realmente. Su silencio fue la respuesta más honesta que obtuve de él en mucho tiempo. El juicio duró 2 semanas. El veredicto fue unánime. Culpables. Hugo y Rosa fueron condenados a 15 años de prisión por intento de homicidio, falsificación de documentos y estafa agravada. Paula recibió 10 años por complicidad. El notario Javier Mendoza, gracias a su cooperación, fue condenado a 5 años y la inhabilitación permanente. Cuando salí del juzgado aquel día de noviembre, sentí que podía respirar plenamente por primera vez en meses. María me abrazó y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que yo era la mujer más valiente que había conocido, no por enfrentarme a criminales, sino por enfrentarme a la traición de las personas que debían amarme. El proceso de divorcio fue rápido dadas las circunstancias. Recuperé el control total del fideicomiso y de todas nuestras propiedades. Vendí la casa que compartíamos en Madrid y donamos la casa de campo a una fundación que ayuda a mujeres víctimas de violencia. Me pareció poética la idea de que un lugar destinado a la muerte se convirtiera en un espacio de sanación. El dinero que los 3 intentaron robarme ahora financia un programa de becas para mujeres mexicanas que quieran estudiar finanzas, tanto en México como en España. Lo llamé Programa Serrano en honor a mi abuela, la mujer que me enseñó a levantarme después de cada caída. Un año después de toda esta pesadilla,
Renuncié a mi puesto en Horizontes Hoteleros. Necesitaba un cambio, fundé mi propia consultora financiera especializada en detectar fraudes corporativos. María Pons fue mi primera contratación como socia. Juntas hemos ayudado a prevenir estafas similares en varias empresas europeas. A veces me preguntan si odio a Hugo y a Rosa. La verdad es que no. El odio requiere energía y yo decidí invertir la mía en reconstruir mi vida. Comprendo que Hugo fue el producto de años de manipulación por parte de Rosa. No lo justifica, pero lo explica. Y Rosa es el resultado de una generación donde algunas mujeres aprendieron que manipular era la única forma de sobrevivir. Tampoco la justifica, pero también lo explica. Hoy vivo entre Madrid y Ciudad de México. Divido mi tiempo entre la consultora y dar conferencias sobre inteligencia financiera y prevención de fraudes. Cuando hablo ante auditorios llenos, siempre incluyo mi historia personal, no para victimizarme, sino para demostrar que la traición no es el final, sino el principio de un nuevo camino. He aprendido que la familia no siempre es la de sangre. A veces la familia son esos amigos que te sostienen cuando tu mundo se derrumba, como Sofía, que me ofreció su hogar durante semanas, o como María, que arriesgó su carrera para ayudar a una desconocida. Hace unos meses recibí una carta de Hugo desde prisión. Me pedía perdón. Decía que había tenido tiempo para reflexionar, que entendía el daño que me había causado. No le respondí, no por rencor, sino porque algunas conversaciones ya no tienen sentido cuando se cierran los ciclos. Rosa nunca se comunicó, según me contó Luisa, quien sigue visitándola ocasionalmente. Mantiene que todo fue idea de Hugo y que ella solo intentaba proteger a su hijo. Algunas personas nunca enfrentan sus verdades. A Paula la Sexta una vez más después del juicio. Coincidimos en un restaurante en Barcelona donde yo cenaba con clientes. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Ella bajó la cabeza y salió rápidamente del local. Me dijeron después que trabaja como camarera desde que le retiraron la licencia de arquitecta. Tampoco siento satisfacción por su caída, solo la certeza de que cada acción tiene consecuencias. Si hay algo que quiero que quede claro de esta historia, es que el verdadero poder no está en el dinero que intentaron robarme. El verdadero poder está en la capacidad de reconstruirse después de la traición, de convertir el dolor en propósito. Cada mañana, cuando me miro al espejo, veo a una mujer diferente a la que era hace 2 años. Veo a alguien más fuerte, más sabia, más completa. La traición me cambió, sí, pero yo decidí cómo me cambiaría. Hoy puedo decir con certeza que soy feliz, no de ese modo ingenuo en que creía serlo antes, sino con una felicidad lúcida que conoce la oscuridad y aún así elige la luz. A ti que estás escuchando mi historia, te pregunto, si las personas en quien más confías te traicionaran, tendrías el valor de enfrentarlas y reconstruir tu vida desde cero, porque ese valor, te lo aseguro, existe dentro de ti. Solo espero que nunca tengas que descubrirlo de la manera en que yo lo hice.